siguiendo con esta profundización, digamos, de las perspectivas sectoriales, le toca el turno a la agricultura. Para eso hemos invitado a Pablo Andriani, es ingeniero agrónomo, es argentino, 56 años, licenciado en Comercio Exterior. Él nos va a ilustrar sobre las perspectivas del mercado de granos. Actualmente es analista de mercados, consultor de empresas y director de Agripac Consultores. Es socio fundador de la Asociación de Biocombustibles de la Argentina y de la Asociación de Maíz Argentino. Es también consultor de la United Soybean Board y participó en el programa de pruebas de biodiesel en Argentina, organizado por la National Biodiesel Board en 1997. Es conferencista sobre temas de mercados agrícolas internacionales, demanda mundial de alimentos, biocombustibles y su impacto en países de Latinoamérica. Cada año dicta más de 40 conferencias en distintos lugares de la Argentina y en el exterior. Es asesor y consultor de empresas y asociaciones de productores en temas relacionados al sector agropecuario. Es además representante para la Argentina de Greenhouse Communications Inc., consultora radicada en Estados Unidos dedicada a la comunicación estratégica de empresas, columnista de Campo Búsqueda, una nueva publicación que hay aquí en Uruguay. Y en 1994 fue pionero en el análisis de mercados agrícolas en Argentina, fundando en ese entonces la consultora Agripac, de la cual se desempeña como socio gerente hasta el presente. Y hoy, bueno, tenemos el honor de que esté acá con nosotros para hablarnos de las perspectivas de los mercados. Bueno, yo me puse acá en el teléfono celular los 30 minutos que me corresponden para mi presentación, para respetar un poco los tiempos y los programas. Y como les decía, agradecer a FUCREA, a su presidente, que me ha considerado para esta presentación. Yo ya había estado en Uruguay varias veces en el interior, dando conferencias para productores. Esta es la primera vez que tengo el orgullo de estar acá presente frente a todos los miembros FUCREA de Uruguay, con lo cual agradezco mucho la confianza depositada. He escuchado algunos comentarios sobre Argentina, en donde muchos argumentaban, nos equivocamos, pensamos que Argentina se iba a caer, y nosotros deseamos que se caiga y no se cae. Argentina lleva un mes donde el consumo de alcohol y del isotanil bajó, porque Cristina no está más en la televisión. No se rían, yo estoy más tranquilo, empecé a hacer deporte, salgo a la ventana, qué lindo que está el día, tengo esperanza. Ya va a pasar, ya va a pasar. Bueno, yo tengo una presentación que es un mix de la historia, del presente, del futuro, y siempre digo que para poder predecir el futuro es importante saber qué fue lo que pasó. 1980-2013. Muchos de los que estamos acá presentes, en su gran mayoría, hemos vivido estas últimas 2 o 3 décadas, hemos sido privilegiados por vivir esta época en el mundo. Una época en donde se produjo la revolución tecnológica de consumo, de interacción, de tecnologías, de países, más importante de la historia, hasta superando a los cambios de la revolución industrial. Entonces, estamos viviendo esa época en el mundo en donde los principales artífices que dispararon este crecimiento de todo el consumo, estamos en el nivel récord de consumo de alimentos, ropa, celulares, Ferraris, computadoras, viajes en avión, y se produce porque 2 grandes potencias que estaban dormidas y que fueron primera y segunda potencia mundial por 1870, China, primera potencia mundial, India, segunda potencia mundial, después de un siglo y medio de economías cerradas, dirigistas, comunismo en China, la influencia del Imperio Británico en India, se dieron cuenta que había que integrarse al mundo. Fundamentalmente los que se dieron cuenta fueron Europa y Estados Unidos, que llegaron a la conclusión de que se les había acabado el mercado
no tenemos más mercado. Nos estamos comprando y vendiendo entre nosotros. Hay que inventar nuevos mercados. Se crea entonces la OMC. En la OMC se permite el acceso de China bajo ciertos cambios que tienen que producirse en el gobierno chino. Y digo China como una especie de mascarón de proa, porque atrás viene India, Brasil, Rusia, Indonesia, Malasia, Medio Oriente, o sea, toda una comunidad de un tercio, más de 2/3 de la población mundial, que en la década del 80 crecían demográficamente más que ahora. Sin embargo, las curvas de consumo no aumentaban. La respuesta la dio un economista americano. La gran pregunta que todos nos hacíamos, yo por esa época recién empezaba a analizar mercados, hablo de 1987, 88. ¿Cómo puede ser que aumenta la población de China e India en 110 millones de personas por año y el consumo no aumenta? Y la respuesta la dio un economista americano que dijo, están creciendo países pobres. Están naciendo 110 millones de personas que no tienen un peso para comer. Esos países pobres, en los últimos 20, 25 años, decidieron no ser más pobres y empezar a comer, como dijera Lula en su primer día de asunción como presidente de Brasil, quiero que los brasileños coman 4 veces por día. Entonces lo que está pasando en el mundo es eso, una revolución, una democratización del consumo, a punto tal que predecir que puede bajar es una utopía. O sea, no puede bajar el consumo de alimentos. Predecir que se va a quedar estancado es otra utopía. Porque como vamos a ver, el crecimiento del consumo está relacionado con el poder adquisitivo está relacionado con la generación de empleos, inversiones, empresas, flujos comerciales, todo lo que hemos visto estos últimos 30 años. Por eso me permito hacer una pequeña flash de lo que fue los principales motores y que van a seguir siendo los principales motores del crecimiento de la economía mundial, gracias a los cuales el mundo pudo tener tasas de crecimiento históricas a pesar de las tasas del 1, 1,5% de Europa o del 0,5% de Estados Unidos en el 2008, 2009 y después la posterior crisis europea de hace poco. Entonces en India tenemos una situación en donde es el país de las vacas sagradas, pero resulta que es el primer exportador mundial de carne vacuna, superando a Estados Unidos y a Brasil. Dice la religión en la India que las vacas no se comen, pero no dice que no se pueden matar, faenar y exportar. Con lo cual son los principales exportadores de carne vacuna, un principal paradigma que se rompe. Estos hábitos de consumo que se vieron en Bombay en la década del 80, del 90, hoy están siendo reemplazados por cadenas de comidas rápidas, para ser simplistas, porque también hay un crecimiento de todo lo que es la gastronomía de distintas partes del mundo en estos países, y como ustedes se habrán dado cuenta, toda esta presentación introductoria que yo estoy haciendo tiene que ver porque estamos en un negocio agroalimentario. Entonces yo me pregunto, como miembro FUCREA, ¿tiene futuro mi negocio? Después de esta pequeña conferencia que voy a dar, se van a dar cuenta que hay futuro, hay presente y hay futuro. Y hemos llegado a niveles de costos de producción tan altos en el mundo, cada país con lo suyo, después lo vamos a ver, que el mundo no resiste fuerte caída de precios. La podrá resistir una vez, pero como en nuestro mundo, el agropecuario biológico cada 6 meses redobla una producción de otro hemisferio, podemos tener un escenario bajista para soja 2014 o para maíz 2014. Pero eso va a generar un crack en el sistema productivo de Sudamérica, crack entre comillas, una menor superficie en áreas fuera de los puertos o con índices de indiferencia muy altos, y se va a retroalimentar nuevamente la suba. Y está tan ajustado y tan finito el balance de oferta y demanda a nivel mundial que cualquier fracaso en las cosechas en algún país gravitante es explosivo en precios. Ejemplo concreto, la sequía de Estados Unidos del año pasado.
explotó la maíz y explotó la soja. Entonces vamos a ver un futuro con precios sostenidos a firmes, con serruchos más alcistas que bajistas. Y acá hay un dato que es para la estadística. Los números de la cantidad de habitantes en India que ganan entre 3.000 y 4.000 dólares por año son 300 millones. Estos fueron los consumidores que entraron en India hace 20 años. Vienen entrando, 300 millones de indios. Miren lo que ganan, 3.000 a 4.000 dólares anuales. El ingreso per cápita de Estados Unidos es 28.000 dólares por año. El de Europa son 25.000 euros. Entonces, acá todavía hay un gap de crecimiento económico y no les cuento los 800 millones de indios que están esperando poder ingresar a comer 4 comidas por día. La primera ola del consumo ya se produjo de la mano de China y de India, con el ingreso de 1.000 millones de personas al mercado consumidor con poder adquisitivo. Ahora falta la segunda onda de China y de India, ¿sí?, que se va a producir en los próximos 10, 15, 20 años. Los cambios que ha habido en China, sin lugar a dudas, son los principales como motores del crecimiento. La economía china de 1997, $1 por día, ingreso per cápita 250 dólares por año, los que tienen la suerte de vivir en las ciudades, los que estaban en el campo no llegaba a 50 dólares, y un gran consumo de arroz y de trigo. Y paradójicamente, hoy el consumo per cápita de arroz y trigo en China está bajando. Está bajando porque está subiendo el consumo de harinas proteicas o de proteínas animales, alto poder adquisitivo. Hay un nuevo dicho en China que dice: chino que probó un plato de arroz, de un bife de chorizo, nunca más comió un plato de arroz. Una vez que comieron y llegaron a una dieta de estatus, entre comillas, de poder comer carne, las comidas pobres, arroz y trigo, van cayendo su consumo. Aunque el trigo está más relacionado también con la cultura de comer pan, que no es comida pobre, en Argentina vale 30 pesos el kilo. O sea, el éxito del modelo hace que tengamos el pan más caro que en Francia. Pero en estos países está relacionado con la pobreza. Bueno, y en el 2013 el ingreso per cápita, 8.700 euros, ¿sí? Y yo te diría que de una franja de China que está recostada sobre la costa en las grandes ciudades. Todos estos cambios los hemos visto en los últimos 20 años y los vamos a ver en los próximos 20. El Brasil de Lula, ¿sí?, que fue el que creó la capitalización de una empresa privada en la bolsa mundial de 70.000 millones de dólares, Petrobras. En 20 minutos se acabaron las acciones. Argentina quiso colocar 500 millones y le tomaron 100 la semana pasada. O sea, para que ir viendo un poquito, mechando lo que es la realidad. Y por último, la Sudáfrica de Mandela, Sudáfrica como un ícono. El país del rugby hace un mundial de fútbol. Yo soy un poco estudioso de todos estos movimientos que me llaman la atención. ¿Por qué hacen un mundial de fútbol en Sudáfrica? Y antiguamente los mercados se conquistaban con barcos piratas, para ser un poco simplistas. Hoy los mercados se conquistan con el deporte y las comunicaciones. Léase la televisión. Un mundial de fútbol genera 4.000 millones de personas que están viendo el mundial. Sudáfrica venía de hacer el cambio fuertísimo a partir de la presidencia de Mandela y tenía que instalarse en la arena internacional. Entonces ustedes recordarán que se la pasó recorriendo programas de televisión, Mandela promocionando las inversiones en Sudáfrica, el Mundial. Y bueno, atrás de un Mundial vienen autopistas, aeropuertos, ciudades, hoteles. Estos cambios se están produciendo hoy en el mundo. Y yo tengo una experiencia que viví hace 5 o 6 años en Sudáfrica. Estábamos en el medio del campo haciendo un deporte de halconería con unos halconeros sudafricanos. Y por ahí escuchamos el ruido de un celular.
y venía caminando en un camino, sale una mujer toda de negro, ¿sí? La pollera negra está abajo, se agacha, levanta así, piripipi, piripipi, piripipi. Y yo dije, acá está pasando, acá hay una revolución. Un año después, The Economist pone en tapa una sudafricana hablando en el medio del campo. O sea que la revolución que hay de comunicaciones y tecnológica va a hacer que los consumidores que hoy hay en el mundo quieran cada vez buscar nuevos lazos comerciales y de abastecimiento. Las grandes cadenas en China se están cayendo por el avance de las pymes importadoras. Entonces, estos cambios que estamos viendo en el mundo no es poca cosa, ¿sí? Hoy, por lo menos en Argentina, el número de celulares supera las líneas móviles. No sé en el caso de ustedes. Mi esposa, mi hijo más grande, yo, la empleada, el de 11 celulares. Ni que hablar de iPad, iPhone y todas esas. O sea que estamos entrando en una revolución tecnológica en donde el alimento se produce básicamente, como lo vienen haciendo los grandes farmers americanos, productores uruguayos y facenderos de Brasil, con la gran diferencia de que el nivel de tecnología que se está aplicando hoy es mucho más sofisticado. Estoy hablando de los commodities, ¿eh? Trigo, soja, maíz. Entonces estamos en estos cambios, ¿sí? El Banco Mundial, Naciones Unidas, FAO, todo el mundo dice que Sudamérica es el reservorio alimenticio mundial. Si uno se pone a analizar qué países pueden expandir su producción, vamos a hacer una pequeña encuesta, acá ya que están todos tan callados. Hay en el mundo 145 países. ¿Cuántos países ustedes piensan que son exportadores de alimentos? Digan un número. ¿Cuántos países exportan alimentos en el mundo? Tiren un número, a ver qué se les ocurre. ¿Cuántos? 20. ¿Quién da menos? ¿Quién da menos? 5. Estoy hablando de exportar alimentos, ¿sí? Argentina, Brasil, Estados Unidos, Australia, Canadá, Rusia. Se agrega una serie de países satélites, como puede ser Paraguay, Uruguay y Bolivia, en donde cada vez tienen más importancia en el comercio mundial de carnes y de soja. O sea, hay una primera línea de países pesos pesados, ¿sí? Que Brasil produce 80 millones de toneladas de soja, Estados Unidos produce 90, 85, 450 de maíz, y otra segunda línea de países que han crecido fundamentalmente por esta arrolladora demanda de alimentos que produjo una suba de precios que les permite a ustedes hacer soja de 2.500 kilos, con algunos casos de zonas que producen 3.000, 3.500. Le permite a Argentina hacer soja de 2.100 kilos en el NEA-NOA. Le permite a Brasil ir a los cerrados, a 1.200, 1.500 kilómetros de los puertos, con $120 por tonelada de flete. Entonces, el día que los precios bajen, la frontera agrícola se va a achicar. Ya tenemos un primer ejemplo en Brasil, con la baja de los precios de maíz, bajó la superficie de maíz, la switchó por soja, y ahora van a una cosecha récord de soja de 90 millones de toneladas. O sea, estos movimientos que yo estoy indicando van a durar periodos semestrales. O sea, si viene una baja en el mercado de soja o de maíz, no va a ser eterna. A los 6, 7, 8 meses va a tener que recomponerse para tentar a volver a sembrar soja y volver a producir los niveles que necesita la demanda. Este es un ejemplo de Argentina que del 95 a la fecha duplicó su producción de granos de 46 a 100 millones. Hace 3 años que estamos en 100 millones, salvo la sequía del 2008-2009 que produjo 88, pero estamos bollando en 100, 104, 100, 102, pura y exclusivamente por las políticas anti-agrícolas y anti-exportadoras del gobierno. Argentina hoy tendría que estar produciendo 150 millones de toneladas, cómodo. Pero con el nivel de retenciones que hay,
con la prohibición de exportaciones de trigo, la prohibición de exportaciones de maíz, la prohibición de exportaciones de carne, es imposible generar una economía agrícola o agropecuaria de expansión. Es prácticamente imposible. Esto para que veamos cómo en Argentina se duplicó, esta es la superficie de maíz, ¿sí? La producción se duplicó, bueno, siembra directa, fertilización, híbridos simples, híbridos dobles, biotecnología. Acá tenemos la sequía del 2009-2010. Pero solamente manteniendo superficie o bajando, Argentina duplicó el rendimiento de maíz producto de la tecnología y la biotecnología. Esa es la única respuesta que hay a la mayor demanda mundial, es la mayor productividad. Podemos crecer un 15% en superficie, un 20% y dependiendo dónde, pero el 80% restante es por productividad, rendimiento por hectárea. Es el único camino. Esto es cómo creció la demanda de soja en los últimos años, un 150%, la demanda de maíz un 80% y la demanda de trigo y arroz prácticamente un 20%, con lo cual el consumo per cápita de trigo y arroz viene en picada, por lo que decíamos anteriormente. Ahora sí vamos a empezar a tomar examen. ¿Cuáles piensan que pueden haber sido para ustedes los principales factores que generaron esta mayor demanda de alimentos o de commodities? Dos o tres factores. Uno lo vimos durante los primeros 15 minutos. ¿Cómo? Exacto. Primer factor, poder adquisitivo. ¿Qué otro factor se les ocurre? Crecimiento. ¿Qué más? Por el lado del consumo de los commodities agrícolas. ¿Dónde termina el maíz, la soja, aparte de alimentos? Exacto. Con un poquito de ayuda del profe sacar un 10. O sea que tenemos fundamentalmente los drivers del mayor consumo de commodities, obviamente es el mayor consumo de carnes a través del mayor poder adquisitivo, tomando a China como el ícono de este crecimiento, y el crecimiento de los biocombustibles, donde es política de Estado. ¿Sí? En Estados Unidos, etanol, y en Europa, biodiesel. Esto es porque en Estados Unidos el 95% del parque automotor es naftero, y en Europa el 95% del parque automotor es gasolero. Entonces Europa basa su política de biocombustibles a partir de la colza, Estados Unidos a partir del maíz, Brasil a partir de la caña de azúcar. ¿Sí? Entonces, con estos dos, aparte otra cosa, cuando a mí me dicen que el maíz se va a usar para combustible, o el aceite de soja o de canela para combustible, el que está llenando el tanque en Estados Unidos de una pick-up V8 no tiene necesidad de comida. El que está llenando el tanque en Alemania, en Europa, de un Audi, un Mercedes, con el biodiesel adentro, o sea que está generando una demanda super premium de alto poder adquisitivo, que es el combustible, no es comida. Encima es política de Estado en Europa y Estados Unidos, con lo cual olvídense que haya en el futuro una reducción en el consumo de biocombustibles. Porque ahora también está en juego la pulseada de Estados Unidos contra los países árabes, el tema petróleo, la pulseada de Europa con Rusia por el tema petróleo. O sea, son políticas de Estado de las dos. Las que eran, sonamos, faltan 5 minutos. Esto lo puse yo a propósito. 5 minutos y... Bueno, vamos a ver cómo podemos avanzar ¿Me entienden el concepto? O sea, no solamente aumenta el consumo de alimentos por mayor poder adquisitivo, sino que está aumentando el consumo de biocombustibles que van a los ciudadanos de alto poder adquisitivo del mundo. O sea, más firme que eso, imposible. Bueno, Estados Unidos ya está consumiendo hoy un tercio de su producción de maíz. Esto lo habrán visto ustedes, que son las plantas, el Corn Belt americano, las plantas de maíz que hay que producen etanol en rojo, las azules en construcción, hay más de 140 plantas. A punto tal que hoy hay estados enteros que el maíz no va a exportación.
va al 100% de la producción de etanol. Segunda población en China. Hay una segunda población en China que muy poca gente la conoce, que son los chanchos. Hay 700 millones de chanchos. Es el stock porcino más grande del mundo, hay un chancho cada 2 chinos, o sea que el problema de China no son los 1.300 millones de chinos, son los 700 millones de chanchos que hay que darle de comer. Entonces, ¿cuánto consumen los chanchos? 240 millones de toneladas. ¿Ustedes escuchan esta cifra? 240 millones de toneladas por año. Y si yo le agrego el total en China con la carne vacuna, 360 millones. Y esto es una fotografía estática, que si yo la tengo que llevar al 2013, debemos estar ahora en 420 millones. Y todos los años se incrementa esto. Ahí está el quid de la cuestión de que el mundo no resiste precios bajos, porque si los precios bajos generan menor siembra, menor oferta, después van a repercutir en precios más altos. Los chinos consumen 238 millones de toneladas de alimentos y los chanchos consumen estos alimentos y los chinos consumen 59 millones de carne de cerdo. O sea, fíjese que el problema de China es bastante serio porque necesita el alimento. Muy brevemente, la producción de granos en el mundo aumentó del 96 al 2013 1.000 millones de toneladas. Estados Unidos capturó 200 millones, o sea, un aumento del 2%. Argentina de 26 a 50. Esto es trigo, maíz, forrajeros, ¿sí? La producción mundial de maíz, China como segundo país productor y segundo consumidor. China es el primer consumidor de maíz para usos alimenticios. Estados Unidos es el segundo porque tiene acá 140 millones de toneladas que van para etanol. Y la foto que nunca más van a ver en su vida, que es Brasil superando a Estados Unidos como primer exportador mundial de maíz, producto de la sequía americana de la campaña pasada. ¿Sí? Y la entrada de lo que sería la ex Rusia como exportador mundial de maíz junto con Argentina y Brasil. En el rubro oleaginosos, Estados Unidos aumenta solamente 13 millones de toneladas, pierde 12% de participación, Argentina gana el 3%, y acá, en esta onda, se sube Uruguay, Paraguay y Bolivia, ganando el porcentaje que están, o los volúmenes que están exportando actualmente. Creo que Uruguay tuvo 4 millones de toneladas, puede ser, el año pasado, de soja. 4 millones, Paraguay tuvo 9, Bolivia tuvo casi 3. En el caso de la soja, entramos en una onda bajista, hay una recuperación de stocks por el aumento de la producción americana. Este nivel de producción estimado no incluye el informe de Luzda que está saliendo hoy. Desde el punto de vista de mi consultora, tenemos algunas relaciones con Brasil y están hablando de 90 millones de toneladas de cosecha en Brasil. En Argentina yo estoy tomando una cosecha de 60 millones. O sea, ese es un poco la espada bajista que tiene el mercado de soja a nivel mundial. Una cosecha sudamericana que solamente Brasil y Argentina totaliza 150 millones de toneladas. O sea que por segundo año consecutivo la producción supera el consumo, se recompone en stocks, y esto fue lo que produjo ya la baja del mercado. O sea, la baja del mercado de soja ya se produjo. El año pasado acá valía $500 Nueva Palmira. Esta es la otra alarma que terminaron los 30 minutos. El año pasado ustedes recibían $500 por tonelada de Nueva Palmira, hoy reciben 420, me decía acá Volonté en la mañana. O sea que la baja ya se produjo. La gran pregunta que vamos a dilucidar hoy es si la baja va a seguir. Lo que vamos a tratar de... Lo dejamos para el final. Industria de soja. China, el primer procesador mundial de soja, y el 100% de la soja que procesa China es importada. Por eso digo que China va a ser importador de por vida de soja. Para el 2020 China va a necesitar 80 millones de toneladas. Hoy está importando 60 millones. Entonces de acá a 7 años China va a importar 20 millones más y van a ir, ¿de dónde van a salir? De Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay.
Estados Unidos en menor medida, porque Estados Unidos tiene el fenómeno de sábana corta. Aumento de la superficie de soja, baja lo de maíz. Sube el precio del maíz. El otro año sube la superficie de maíz, baja la de soja. O sea que Estados Unidos no puede generar un nivel de producción y exportación competitivo y, de hecho, el mercado de soja en los últimos 10-15 años lo capturó Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y no Estados Unidos. Vamos a evitar estos cuadritos, precios de maíz hasta principio de año, estos precios de maíz hasta hace una semana, o sea que el maíz entra en una corriente bajista en Chicago. Este es el precio de la soja hasta marzo y hasta la semana pasada, 2001 la fecha, ¿sí? FOB Golfo y FOB Argentino. O sea que fíjense que estamos en un quiebre bajista de la soja a nivel mundial, con un punto de resistencia tal vez acá. O sea, la baja es limitada, ¿sí? La soja puede perder 15 o 20 dólares, no 50, porque ya perdió 80 con respecto al año pasado. Y esto tal vez a ustedes les puede ser útil o lo pueden relacionar con lo que está pasando en su campo, porque esto es algo que se puede aplicar tanto en Argentina como en Uruguay, como en Brasil. ¿Qué es? El análisis de los índices de indiferencia. O sea, el índice de indiferencia que se necesita para cubrir los costos de producción, del 2001 a la fecha. Esto para Argentina es letal. Es letal porque estamos en un índice de indiferencia superior al de la salida de la convertibilidad. Cuando hizo crack el sistema de convertibilidad, vino Sandualde con la devaluación y de repente eran todos competitivos. Ahora estamos en este punto. 2.000 kilos de rinde en diferencia. Para un campo de Salta que rinde 2.200, 2.300, está al filo de la cornisa. 2.000 kilos de rinde en diferencia para un campo de Venado Tuerto que rinde 5.000 kilos de soja, zafa. 2.000 kilos de diferencia para un campo que está cerca de Nueva Palmira, puede zafar, se saca 3.000 kilos, 3.200. Para un campo que está en el norte que rinde 2.500 con el flete, ¿sí? O sea que lo mismo que está pasando en Argentina, en Brasil, pasa en Uruguay. ¿Por qué? Porque la variable es la misma. La variable es la misma. Los precios internacionales caen y los costos en dólares, por distintos motivos cambiarios en Argentina y en Uruguay, suben. A ustedes les sube el transporte, el combustible. O sea que el costo en dólares, en el caso de Argentina, en 4 años, ¿sí?, se duplicaron en dólares. Ningún país del mundo resiste que el costo en dólar aumente lo que aumenta en Argentina y en Uruguay. En Estados Unidos los costos aumentan el 1,5-2% anual. 0,5, 0,8, 1. En Argentina el 20, el 25. El modelo lo resistió porque la soja venía subiendo desde 5 años. Lo mismo que pasa en Uruguay. En Uruguay tiene el tipo de cambio atrasado, los costos en dólares son carísimos, y lo resistió porque la soja subía. Cuando la soja baja, ahí es donde se ve ahora el efecto pernicioso de un tipo de cambio atrasado. Lo mismo que está pasando en Uruguay pasa en Argentina. Los precios de la soja desde el 2000 a la fecha, venimos de soja de $170. Esto es en Argentina, o sea que acá habría que ponerle $420 y acá 500 y pico. Campaña 2011, 11-12, 12-13, 13-14. O sea que estamos en un ajuste bajista para la campaña que viene. Bueno, rinde en diferencia en zona norte del país, ¿sí? Lo que le decía, Salta está con 2.000 kilos. Y bueno, ¿qué va a pasar con los mercados? Es, como digo yo, un cara y seca, ¿no? O sea que acá tenemos varias teorías. Yo tengo en una mano 5 factores alcistas y en otra mano 5 factores bajistas, ¿sí? Con lo cual uno tiene que guiarse mucho por el feeling y los años de haber visto mercado, más que por los fundamentals o los technicals. ¿Qué está pasando en el mercado de soja? En primer lugar, China barrió con todo el saldo exportable de soja americano.
no termina la cosecha y Estados Unidos ya tiene vendido el 80% del saldo exportable, del cual el 70% de eso es China. Con lo cual, primera teoría bajista. Termina la cosecha en Estados Unidos, China se retira del mercado americano, la soja puede caer. A eso le agrego el cosechón que va a haber en Argentina y en Brasil si no hay un problema climático en enero. O sea, segundo factor bajista. O sea, la conclusión es que veo para soja un potencial de baja todavía de 15 o 20 dólares. ¿Sí? La recomendación que uno haría para un cliente en forma objetiva, conservadora, es si a vos te cierra el margen a 4.20 Nueva Palmira, con tu rinde promedio, asegúrate un 15 o un 20%. Pensar en una soja de 500 dólares es pensar en una tragedia climática en Brasil o en Argentina. No sé, que llueva 1000 milímetros en la cosecha de soja. ¿Sí? 500 milímetros en 4 días y se pudra toda la cosecha de soja de Brasil, de Argentina, y ahí tenemos un escenario alcista. Esto para que vean lo que era la soja en el mes de julio en Chicago. Valía 577 el julio, 4.56 en noviembre. El inverse entre la soja New Crop y Old Crop era 120 dólares. Yo en esa época era bajista en soja, pero no porque yo era mago o inventó la pólvora, porque me lo estaba diciendo Chicago. Acá hay un inverse de 120 dólares. Avanza el tiempo, me voy a octubre, el inverse se me cae a 14, pero la soja ya había bajado. Tengo noviembre en 4.75. Voy a noviembre, hace 2 días, noviembre 4.62. Bajó todavía más. Y veo la soja futura New Crop americana, ya más que nada 2014-2015, que tiene una baja simbólica de 12 dólares. O sea que la baja en el mercado de soja no se va a producir tanto por la baja de Chicago, sino por la gran oferta de soja de Sudamérica. O sea, acá podemos tener una situación donde Chicago no baja y acá en Argentina, Brasil y Uruguay van a bajar los precios. ¿Se entiende el concepto? ¿No será este el momento de más tecnología? En Argentina está la discusión con estos precios que bajaron, si aplico tecnología, si no aplico, están en la etapa de no aplicar tecnología, el mínimo costo. Y yo le digo, mirá, se equivocan, hay que aplicar tecnología inteligente. O sea, tenés que aplicar tecnología donde vos tenés retorno a la inversión de tecnología. No pongo fertilizante porque vale 120 dólares. Pará, si vos pones 120 y te deja 240, es así de simple la cosa, ¿no? Ustedes lo saben mejor que yo, no hace falta que se lo diga. Pero hay casos donde, por ejemplo, fertilización foliar, que no está muy generalizado, sí está generalizado en Brasil y empezó a entrar en Argentina, tiene un costo de 12 dólares y te da un rendimiento plus de 300 kilos por hectárea, comprobado por 10 años de ensayo. O sea, te ganas 90 dólares. Bajando la velocidad de siembra, tenés mejor stand de planta, te mejora el rendimiento. O sea, peleteo de la semilla con fungicida, esas pequeñas técnicas que no son necesariamente costosas, sino que son de sintonía fina y de inteligencia en el uso de los insumos. Bajar la velocidad de siembra no es energía nuclear. Comprar una semilla peleteada no es ir a la luna. ¿Se entiende el concepto? O sea que hay que ir al fino de la tecnología y a la mayor eficiencia posible. Y frases para la reflexión: la derrota enseña lo que el éxito oculta. Y algunas frases que la estamos viviendo en Argentina: exceso de regulaciones, crecimiento del sector público, gasto público, pérdida del tipo de cambio de equilibrio, cae la productividad y la competitividad, políticas persistentes que impiden tomar decisiones, ¿sí? ¿Y cuál es el éxito del modelo K? Haber logrado la mayor pérdida de competitividad en la última década, que lo estamos viviendo ahora. ¿Estamos a tiempo? Bueno, lo bueno de todo es que sabemos que el tren viene de frente. Claro, lo peor es si no supiera de qué lado viene el tren. Entonces vos sabés por dónde viene el tren. Y sabés lo que tenés que aplicar. Entonces lo que yo estoy poniendo acá es la filosofía de ustedes. Es la filosofía CREA o FUCREA.
más cambios, más tecnología, más audacia, ¿sí? Para buscar rindes cada vez más altos y poder sobrevivir al modelo. En el caso nuestro es el modelo K, en el caso de ustedes es el modelo de atraso cambiario, ¿sí? O de mayor presión impositiva, o de la limitante de qué sembrar y cuándo. Como decía un poeta boliviano, ese es nuestro destino. Bueno, nada más y muchas gracias. Me queda pasarles un comercial que lo hablé hoy con Polonté para que ustedes puedan acceder hasta el 30 de diciembre sin costo ni compromiso a mi asesoramiento de mercados, que muchas veces tiene mucho que ver, me estoy interesando un poquito en el mercado uruguayo, ¿sí? Pero la macro argentina, mundial, la podemos ver. Entonces, si ustedes quieren asesorarse, ¿sí? Tienen que entrar a la web www.aripac.com.ar, mencionando FUCREA. Yo les doy de alta como clientes. El ingreso a la web van a ver que es una web 95% estrategias, claves, alertas y la visión, ¿sí? No es una web con flores, no hay 500 noticias, es una cosa muy puntual, está lo que yo pienso, pero el asesoramiento es personal. Con lo cual me ponen el teléfono, yo los contacto, me contactan, ¿sí? O sea, tienen la oportunidad hasta el 30 de diciembre. El que le quiere lo toma, el que no quiere lo vamos a ver igual. Muchas gracias.